Bueno, entonces, bienvenidos a la Cátedra de Sistemas de Información en Salud. Este sería el tercer video de la serie de videos de inflamación, en donde vamos a hablar sobre lo que es la inflamación crónica. Pertenece a la asignatura de Fisiopatología para la Codificación de Enfermedades 1 y expone al doctor David Rodríguez. Entonces, estuvimos hablando de lo que era la inflamación crónica, vimos sus componentes esenciales, las diferentes propiedades, las moléculas inflamatorias agudas, vimos las células también. Pero, ¿qué sería entonces un proceso inflamatorio crónico? Bueno, básicamente sería una respuesta, pero en donde la duración es de forma prolongada, es decir, pasan semanas o meses en la que está ocurriendo ese proceso inflamatorio. Y usualmente, ¿verdad? Aquí se dan procesos cíclicos de lesión de tejidos e intento de reparación. Lesión de tejidos e intento de reparación. Puede pasar, ¿verdad? Que la inflamación aguda se convierta en crónica o puede iniciarse de forma insidiosa un proceso inflamatorio crónico. ¿Cuáles van a ser esas causas de la inflamación crónica? Bueno, pueden ser infecciones persistentes, ¿verdad? Existen ciertos microorganismos que son muy difíciles de eliminar, ¿verdad? El microorganismo prototipo es el Mycobacterium, que usualmente es el que produce la tuberculosis. Entonces, estos microorganismos, ¿verdad? Se alojan en el pulmón, llegan los macrófagos, encapsulan y em, aunque se hace proceso de encapsulamiento, no se logra eliminar o erradicar por completo al bacilo que produce la tuberculosis. Entonces pueden darse ciclos de inflamación ahí a nivel pulmonar y producir un proceso inflamatorio crónico. Existen otros como el toxoplasma, ¿verdad? Que se suele alojar en el ojo. O también existen, ¿verdad? Em, lo que son exposición prolongada, ya sea a agentes potencialmente perjudiciales que pueden ser exógenos o endógenos. Qué sé yo, una persona que trabaja en un ambiente muy contaminado o donde se trabaja mucho con em, algún contaminante del aire, ¿verdad? Y que está respirando eso de forma continua y eso empieza a producir una inflamación crónica a nivel pulmonar. O no sé si han visto estas personas guanacastecas, ¿verdad? Que tienen insuficiencia renal crónica, ¿verdad? Y se cree que es por una exposición larga data a los agroquímicos, ¿verdad? Entonces, todos esos procesos que son prolongados, tienen esa exposición prolongada, pueden generar este tipo de inflamaciones crónicas. Y después existen otras causas que también son bastante comunes, como las enfermedades por hipersensibilidad. Por ejemplo, en el caso del asma, ¿verdad? Donde puede haber un proceso inflamatorio crónico. ¿Por qué? Porque la persona tiene hipersensibilidad al polvo, al polen o a las rinitis alérgicas. ¿Ok? Todos esos casos generan entonces procesos inflamatorios crónicos. ¿Cuáles son los principales eventos de la inflamación crónica? Bueno, a diferencia de la inflamación aguda, que recuerden que en la aguda el principal tipo de célula que encontrábamos eran los neutrófilos, en la crónica lo que vamos a encontrar son más células mononucleares. ¿Cuáles son las células mononucleares? Los macrófagos, los linfocitos y las células plasmáticas, que las células plasmáticas son los que producen anticuerpos. También vamos a ver una destrucción importante de los tejidos, usualmente inducida por los agentes causales o también muy común por las mismas células inflamatorias. Y también vamos a encontrar procesos de curación. Entonces vamos a encontrar procesos de cicatrización o procesos de fibrosis. ¿Ok? Aquí tenemos entonces el esquema clásico del proceso de evolución de la inflamación aguda a la crónica, ¿verdad? Teníamos un proceso de inflamación aguda, ya sea que había una infección bacteriana, toxinas, un traumatismo continuo, ¿verdad?
Y entonces, en lugar de que lograra resolverse, que es como si nos fuéramos hacia la flecha de la derecha, ¿verdad? Más bien progresa. Y entonces hay una infección, por ejemplo, viral crónica como la hepatitis. Es un virus que se da el proceso infeccioso, pero no se logra eliminar, queda viviendo ahí en el hígado. Y entonces, al quedar ahí viviendo, el sistema inmune sigue intentando eliminarlo y eliminarlo y eliminarlo, pero con cada eliminación que intenta hacer, mata hepatocitos, que son las células del hígado. Y al matar hepatocitos, produce un daño en el hígado. ¿Ven? Entonces, eso produce un efecto inflamatorio crónico. Ese daño se repara, pero después llega otra vez el sistema inmune, intenta de nuevo matarlo, y entonces vuelve a producir un daño que se vuelve a reparar y después vuelve a aplicar el sistema inmune y es como un ciclo vicioso, ¿verdad? Pueden ser también lesiones persistentes, ¿verdad? Qué sé yo, personas que caminan mucho y todos tienen algún daño a nivel de la planta del pie o hacen cierto movimiento repetitivo y tienen entonces algún daño a nivel de las articulaciones. Y las más clásicas también las enfermedades autoinmunitarias, ¿no? Por ejemplo, la artritis reumatoide, en donde existen anticuerpos, ¿no?, que se generan contra un componente de la articulación. Entonces, realmente no hay un agente ahí causal, ¿verdad? Es tejido que es completamente normal del organismo, pero el cuerpo lo está reconociendo como extraño y entonces lo intenta destruir. ¿Ok? Eso pasa en las enfermedades autoinmunes y entonces se dan procesos inflamatorios crónicos que evolucionan a lo largo de muchísimos años. ¿Ok? ¿Cómo va a estar dada entonces la respuesta celular? Bueno, dijimos que los componentes principales celulares son los macrófagos, ¿verdad? Y ellas lo que van a hacer es secretar diferentes citoquinas y factores de crecimiento que actúan, ¿verdad?, destruyendo los agentes invasores y también esos tejidos extraños. ¿Ok? Em, Existen dos grandes tipos, por decirlo así, o dos grandes vías de activación de estos macrófagos. Unos son los que están asociados a la parte de interferón gamma, ¿ok? Em, que usualmente van a producir especies reactivas de oxígeno, óxido nítrico, enzimas que van a degradar el tejido y una serie de interleuquinas y quimioquinas que van a favorecer la inflamación. Pero por otro lado, también tenemos que existen ciertos macrófagos que se activan por la vía alternativa y esto más bien generan factores de crecimiento como el factor transformante beta o la interleuquina 10, que tienen efectos antiinflamatorios y efectos en reparación de los tejidos. Entonces, lo que se ha observado es que en la respuesta crónica y un poco más aguda, ¿verdad? Primero, el tipo de macrófagos que llega es este, el de la vía clásica M1, que produce una gran inflamación y destrucción del tejido. Pero esos macrófagos poco a poco van evolucionando y empiezan a transformarse en macrófagos de la vía M2. Y estos macrófagos de la vía M2 más bien lo que hacen es favorecer el proceso de reparación. Entonces se cree que la desaparición del agente causal, es decir, que la desaparición del microorganismo que estaba generando ahí el daño, y al ya no haber ese estímulo importante, es lo que hace que el macrófago pase del macrófago tipo M1 al M2. Y más bien que empieza a favorecer el proceso de reparación. Aquí hay un fenómeno importante porque entran a trabajar lo que son los linfocitos. ¿Ok? Los linfocitos usualmente se dividen a grandes rasgos en los linfocitos T colaboradores y en los linfocitos T citotóxicos. Los linfocitos T colaboradores lo que hacen usualmente es que favorecen o potencian la respuesta inmunológica, ¿ok? Hacia ese proceso infeccioso o inflamatorio, lo que sea. Y los citotóxicos lo que andan haciendo es matando células. Entonces dicen, bueno, aquí me encontré unas células que están infectadas por virus, hay que matarlas. ¿Ok? ¿Cómo es que se activan esos linfocitos? Usualmente ayudados por los macrófagos, ¿verdad? Ese macrófago que entonces ya había reconocido que ahí había diferentes eh,
microorganismos o cosas que no tenían que estar ahí, empieza a producir citoquinas y le dice a los linfocitos, aquí es y aquí es donde está el problema, ¿verdad? Obviamente esto es mucho más complicado de lo que yo le estoy poniendo, ¿verdad? Pero para efectos del curso y de la carrera es suficiente. Y existen otros que no estamos hablando, que son los linfocitos B. Los linfocitos B, que cuando ya maduran se les llaman células plasmáticas, lo que hacen es producir los anticuerpos. ¿Ok? Existe un tipo específico de inflamación en la inflamación crónica que se conoce como la inflamación granulomatosa, ¿ok? En donde hay un cúmulo de macrófagos activados, usualmente también hay linfocitos T, y se asocia casi siempre también a un proceso de necrosis central. Veanlo, por ejemplo, como se ve aquí. Todo esto es tejido muerto, ¿verdad? Estas células que se ven aquí grandotas se llaman células multinucleadas y son macrófagos que se unieron, ¿ok? Entre ellos. Y por aquí, estos montón de pelotitas que ustedes ven son linfocitos T. ¿Qué podríamos encontrar aquí? Tal vez algunas bacterias como las que les mencionaba de tipo de la tuberculosis. Entonces, como no las pueden eliminar, ellos lo que vienen y hacen es que las encierran y no permiten que las bacterias anden ahí haciendo desastres. ¿Ok? Esta estructura que estamos viendo se le conoce como un granuloma y por lo tanto este tipo de inflamación se le conoce como inflamación granulomatosa. No todos, ¿verdad? No todos los eh, microorganismos, o sea, no todos los tipos de inflamación granulomatosa están dados por microorganismos. A veces también hay granulomas que se generan, por ejemplo, por alguna enfermedad autoinmune. Entonces, eso sería también lo que tenía con respecto a la inflamación crónica. Vean que es mucho más sencillo, ¿verdad? A veces en la inflamación crónica se puede eliminar el agente causal y recuperar la funcionalidad del tejido, pero la mayor parte del tiempo hay algún daño importante que hace que la persona no pueda recuperar el 100% de la funcionalidad del tejido y además casi siempre se mantiene por mucho tiempo el proceso inflamatorio, ¿verdad? Enfermedad súper clásica, como he estado diciendo, en la artritis. Y por más medicamentos y todo que uno dé, la artritis va avanzando y va avanzando y va avanzando y el proceso inflamatorio va deformando las articulaciones. Entonces, es uno de los grandes retos que tiene todavía la medicina, ¿verdad? Lograr controlar los procesos inflamatorios crónicos. Y con eso nos queda un único video que es el de los procesos de reparación.